Saludamos hoy a Consuelo de la Rubia Herrera. Despachos BK ETL Global, y nosotros en concreto estamos en Oviedo, en Gespasa Telenti. Consuelo, decía yo que después de hablar del despido, hoy hablamos de la prestación por desempleo. Y vamos a aclarar algo ya para empezar. No sé si es lo mismo el subsidio por desempleo que la prestación por desempleo. No, aunque pueden ser de naturaleza o tienen esa naturaleza protectora, tanto la prestación de desempleo como el subsidio, sin embargo, no son lo mismo. De hecho, la prestación por desempleo se articula a lo que llamamos un nivel contributivo. Tengo que contribuir al sistema. Y lo que es el subsidio por desempleo requiere una menor contribución al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, la prestación por desempleo, ¿verdad?, tiene la característica principal de la pérdida de empleo de manera involuntaria, ¿verdad? Sí. Puede ser de una forma temporal o de una forma definitiva. Por ejemplo, te han despedido de un trabajo, prestación por desempleo, ¿no? Despedido de un trabajo, o bien porque se haya terminado mi contrato temporal, ¿verdad? Eso sería de una manera definitiva, pero también podría haber una manera temporal, por ejemplo, los trabajadores fijos discontinuos, ¿verdad?, que entran en el periodo de actividad, inactividad. Si estoy activo, estoy trabajando, no tengo derecho a prestación, por lo tanto, pero en el momento que entro en el periodo de actividad, una parada, pues entonces tendré derecho a la prestación por desempleo. Los fijos discontinuos más comunes van a ser, por ejemplo, trabajadores de hostelería en lugares turísticos, ¿verdad? En invierno no hay gente, pues no tendremos el hotel abierto, entonces iremos al desempleo, ¿verdad?, en periodo de inactividad, y durante el verano, que se produce el auge de los visitantes, pues tendremos trabajo y por lo tanto no tendré prestación por desempleo. Por eso hablo de una forma de pérdida del trabajo involuntaria, nunca voluntaria, porque el cese en el trabajo de carácter voluntario no da derecho a prestación, sino, como digo, y es lo más importante, ese carácter involuntario de la situación legal de desempleo, que viene producida, como bien dices, por un despido o bien por la finalización de un contrato de trabajo. ¿Verdad? Vale, y para que me quede claro, ¿cuál es la diferencia con el subsidio? Bien, entonces, es complejo explicártelo de manera muy breve, pero voy a intentarlo. Venga, y en nuestras palabras, porfa, como muy de andar por casa. Venga, vamos a ver. Si yo estoy trabajando, ¿verdad?, necesito un periodo mínimo de cotización que van a ser al menos 360 días para lucrar prestación por desempleo, la que se llama prestación por desempleo, y me van a dar 120 días de prestación por desempleo. Si estoy trabajando 6 años, tendré derecho a una prestación de 720 días. Por lo tanto, ya está anudado el tiempo de trabajo con la cantidad de prestación que voy a tener. Mientras que en el subsidio por desempleo ya no voy a necesitar esos 360 días, sino que con ciertas características podría acceder a un subsidio con menor tiempo de cotización, o sea, menos de 360 días. Eso ya es importante, muy importante. Siempre y cuando se cumplan unos requisitos, entiendo, ¿no? Por supuesto, porque el subsidio es una de las mayores supuestos o más complejo precisamente de la prestación, ¿verdad?, para el desempleado, porque tengo subsidios para mayores de 45, para menores de 45, para personas con cargas familiares, sin cargas familiares, y la estrella sería para aquellos mayores de 52 años. Mira, en la prestación por desempleo, además, que es muy importante, hay una cotización, ¿verdad? Porque la prestación por desempleo es una cantidad económica, pero además lleva añadida la cotización a la seguridad social. De manera que tú, cuando estás en situación legal de desempleo, cotizas a tu jubilación, tienes asistencia sanitaria, y sin embargo, cuando estás en el subsidio, no el de mayores de 52 años. En el otro subsidio no hay cotización. Es una prestación asistencial. Y esto es muy importante. Es diferente, sí. Venga, pues nos vamos a ir con la generalidad, ¿vale? Porque yo decía, con términos de andar por casa, cuando decimos, ¿estás cobrando el paro? Bueno, pues la prestación de desempleo. Claro. Venga, nos ponemos en esta situación. Por ejemplo, por cierto, ¿es compatible cobrar esta prestación por desempleo cuando estamos trabajando, por ejemplo, a media jornada? Sí es compatible. Con carácter general no sería
compatible la prestación por desempleo, como decimos, es para aquellas personas que han perdido un trabajo. Por lo tanto, con carácter general, es incompatible tanto la prestación como el subsidio, ¿verdad? Pero siempre hay excepciones que confirman esa regla, ¿verdad? Existe una incompatibilidad absoluta si yo estoy trabajando y pierdo mi trabajo y de repente tengo un contrato a jornada completa, eso sería una incompatibilidad absoluta, o bien desarrollo, de repente me pongo por mi cuenta, ¿no? Como autónoma, Sí. como autónoma. Entonces, también sería una incompatibilidad absoluta. Pero si, por ejemplo, tengo 2 contratos de trabajo y pierdo uno, puedo compatibilizar esa pequeña prestación que me va a dar la pérdida de un trabajo con el otro trabajo. O teniendo, por ejemplo, perdiendo un contrato de jornada completa, pasando situación de legal desempleo y de repente me ofrecen un trabajo a tiempo parcial, podría coger ese contrato a tiempo parcial, trabajar con la pérdida parcial en la misma proporción de mi prestación por desempleo. Es decir, si tengo una prestación por desempleo al 100% y consigo un trabajo al 50% de la jornada, mi prestación se reducirá en un 50%. De acuerdo. ¿De acuerdo? Vale, otra duda que surgía, nos estamos haciendo eco de muchas dudas generales, ¿no?, que os han llegado ahí al colegio. Cuando alguien, por ejemplo, viene de trabajar en el extranjero o al revés, va a trabajar en el extranjero, entiendo, por tanto, que no se puede ni exportar ni importar, ¿no?, la prestación por desempleo. ¿O me equivoco? A ver. Sí se puede exportar y se puede importar, ¿verdad? Porque partimos de un principio, el principio general que estamos en Europa, somos ciudadanos europeos, ¿verdad? Y entonces tenemos ese principio de igualdad de acceso al empleo, de asistencia a los servicios de empleo, de ayuda económica. Aquí tendríamos que distinguir si quiero irme a un país europeo, estoy hablando de un país europeo, ¿verdad? Sí. Alemania, por ejemplo, pues durante 3 meses o más de 3 meses, ¿verdad? Pues a buscar un empleo. Entonces, como en Alemania tienen una prestación, un servicio público de empleo parecido al nuestro, ¿verdad? Uh-huh. Avisando aquí a nuestro servicio público de empleo, diciéndole, oye, que es que me quiero ir, dame autorización para buscar empleo allí, y yendo inmediatamente al servicio, al homólogo, ¿verdad?, de allí de Alemania, le diré, oye, que es que estoy aquí buscando empleo y mientras tanto, mira, tengo yo una prestación en España que la quiero exportar, ¿verdad? O al revés, me vengo de Alemania aquí. Eso es lo importante, lo principal es anticiparse y consultar al jefe, ¿verdad? Vale. Esa autorización, solicitar esa autorización a través del formulario U2. Es muy interesante para la gente joven, ¿eh? Esto. Sí, totalmente. Mira, estaba yo equivocada, me alegra que pensaba que no. Oye, ¿qué sucede si estamos cobrando esa prestación por desempleo, una mujer, y en ese periodo es cuando tiene un hijo? Bueno, pues la verdad es que ese ámbito de protección es bastante bueno. En cualquier caso, tanto si estoy trabajando y pierdo mi empleo y me quedo de baja, no de baja, ¿verdad?, sino que inicio un periodo de descanso de maternidad, o si estoy desempleada e inicio un descanso por maternidad, que ahora ya no hablaríamos de maternidad, paternidad, sino de nacimiento del cuidado del menor, ¿cierto?, ¿verdad? Bueno, pero para ser coloquiales, como estábamos hablando, ¿verdad? Si soy mamá, si soy papá y me pasa esto, ¿verdad?, pues se suspende la prestación por desempleo, ¿verdad? Se para. Vale. Y empiezo a cobrar la prestación de maternidad que me correspondería. Y cuando termine esa prestación de maternidad, reanudo. Esto es muy beneficioso. Pero sí tienes esa prestación por nacimiento, ¿no? Por supuesto. Que quede claro. Si la has generado, por supuesto, la tienes. Vale. Y otro supuesto, si estamos por ejemplo, estamos de baja médica, ¿vale? Y es ahí cuando se extingue el contrato. Vale. ¿Qué pasa con nosotros? Claro, como son prestaciones distintas, ¿verdad? Una es por salud y la otra es por pérdida del empleo, ¿verdad? La salud tiene que seguir protegida y por lo tanto mi prestación de incapacidad temporal continuará. Y cuando termine esa prestación empezaré con el desempleo. Pero aquí tengo que distinguir si me he puesto enfermo, me he puesto malo por una contingencia común o una contingencia profesional. ¿Qué es una contingencia común? Oye, mira, que iba por la calle caminando normalmente, ¿verdad? Y entonces, pues me he hecho un esguince. Oye, con carácter general eso puede ser una contingencia común. Entonces ahí, si quedo en desempleo durante mi IT, en desempleo seguiré cobrando la IT,
pero la prestación por desempleo se consume. Y sin embargo, si ese mismo esguince se produce como consecuencia del trabajo, por ejemplo, in itinere, ¿verdad? Porque voy de aquí a mi casa todos los días y es cuando me echo el esguince, sería una contingencia profesional y entonces el desempleo no se consume. O sea, tendría derecho a la prestación siempre, pero en un caso consumo prestaciones por desempleo y en el otro no. Vale, perfecto. Sí, totalmente explicado. Oye, antes de, que se nos echa el tiempo encima, pero una última, porque yo creo que esto es importante también aclararlo, que estamos hablando mucho de los derechos, entiendo también que hay obligaciones y en esa línea voy para terminar. ¿Por qué razones se podría llegar a perder ese derecho a la prestación por desempleo? Bueno, la prestación por desempleo se va a agotar siempre cuando se agota, ¿verdad? Cuando terminó el tiempo, esto sin lugar a dudas. Pero también me pueden poner una sanción. Es muy importante cumplir con los deberes que nos impone el Servicio Público de Empleo. Fichar, pues se le olvida a mucha gente. En este caso suspende la prestación por desempleo, pero cuidado, que si no le haces caso puede extinguirse la prestación. O porque no has avisado de que estás trabajando, porque tienes estas obligaciones, tengo que avisar de que estoy trabajando. O porque has trabajando y además no has dicho nada a nadie, ¿verdad? Básicamente cuando cometes un fraude, por supuesto, en el caso de fallecimiento o por encontrado trabajo. Aunque, ojo, esto que hemos dicho, y perdóname que vuelva de nuevo a la extinción de la prestación o a la compatibilidad de la prestación, es importante tener en cuenta que sí hay excepciones para compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo. Son además muy interesantes para la gente pues joven, ¿no? Porque tenemos un supuesto de compatibilidad de la prestación por desempleo, por ejemplo, durante 9 meses por haber iniciado una prestación, una relación, no una relación laboral, sino una relación por cuenta propia, un trabajo por cuenta propia. Y es muy interesante. Sí. Oye, claro, estamos hablando un poco en términos generales. Claro. Luego, como bien nos decías, Consuelo, hay que ver, ¿no?, las particularidades de cada caso y de cada grupo de edad, que esto es muy interesante, que antes también hablabas de los mayores de 52 años. Lo vamos a dejar hoy aquí, pero yo invito a toda la gente que tenga alguna duda que os escriba, ¿verdad?, al colegio de graduados, porque siempre estáis a disposición de quien tiene esas dudas. E invitar, Consuelo, a partir de enero, ¿verdad?, Sitúate Laboral, sobre todo enfocado a los menores de 30 años y esos primeros contratos laborales. Por supuesto. Aquí estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Pues mil gracias. Un besazo, a Consuelo. vosotros. Un abrazo.